Hola y bienvenidos a un nuevo video de este canal donde hablamos de guitarras eléctricas, modificaciones, mantenimientos y reparaciones. Hoy les traigo una rareza, una guitarra de la cual no podemos determinar una marca porque en realidad digamos que es una creación de un músico, y se trata de esta que tengo acá. Ahí la ven, y digamos que eh, es una extraña caster, porque trata de imitar sobre todo a una Telecaster. Ven lo que es el cuerpo, tiene más o menos curvas que recuerdan a una Telecaster. Le han hecho un devanado en la parte de atrás para hacerla más ergonómico, hacer el cuerpo más ergonómico. Y tiene además cosas, elementos que ya son de otras guitarras, como es el caso del brazo, que el brazo es de una Lee Star, que ya en algún momento estuvimos hablando acá de ella. Lo que pasa que la forma de la pala le hicieron a imagen y semejanza de una Telecaster, porque originalmente estas guitarras tienen una pala más parecida a un modelo Stratocaster, y es decir, se usó un brazo que ya existente en crearle un cuerpo nuevo para esta guitarra. Que recuerda también una Kramer, porque tiene un solo control de volumen, es lo que trae, y un switch de 5 posiciones y dos micrófonos humbucker acerca de la electrónica vamos a estar hablando en un rato. La guitarra llegó a mí en un momento que, es decir, un joven músico de acá la había comprado, se la compró a la persona que fabricó el instrumento, y inmediatamente me la trajo para un mantenimiento, pues se dio cuenta que requería un mantenimiento, porque no tenía todas las condiciones para tocar de manera cómoda. Cuando la guitarra llegó acá, bueno, lo primero que noté fue que tenía las cuerdas muy altas en ambos sentidos, es decir, tanto el ajuste del puente como en la parte del huesillo, que tuve que trabajar y rebajar un poco y adaptar el huesillo. Y lo peor que yo vi que tenía esta guitarra era la electrónica, porque cuando hice las pruebas con el selector de 5 posiciones, básicamente había 2 posiciones, casi todas me daban el micrófono del puente solo, o me daba la combinación de los dos micrófonos, tanto el brazo como el puente. Entonces es siempre un aspecto que yo le dedico mucho tiempo a la electrónica, a estudiar la electrónica, como en estos casos cuando es una guitarra que no tiene toda digamos, no es un modelo en específico o tradicional o convencional. eh, Tengo que estudiar bien cómo son las conexiones y qué conexiones vamos a hacer al respecto.
lo que hice fue que revisé, había soldaduras mal hechas, estaban puenteados las diferentes patas del switch de 5 posiciones. Este es un switch genérico que tiene 5 patas. Vi los cableados de los micrófonos, y entonces en este caso, según tengo entendido, bueno, este es un Heuer, como pueden ver, Zebra, con una bobina blanca y una negra, y este otro que es según tengo entendido, es un Ibanez genérico. Medí los valores de ambos micrófonos, me daban bastante bien, por lo menos la posición que estaban, algo como 10 K y 14K, perdón, en este lado, es decir que estaban en valores que eran correctos para la posición donde estaban cada uno de ellos. Y entonces el micrófono en este caso el micrófono del puente tenía un cableado simple de un positivo con un cable de tierra o masa, y el otro tenía un cableado con un tercer cable que permite hacer coil split, algo que a mí siempre me gusta mucho por la funcionalidad que le da a la guitarra. Lo que en este caso, en el cableado que tenía, traía hecha el diseño que le habían hecho aquí en la electrónica, era para que funcionara como un humbucker normal, es decir, ese tercer cable no estaba soldado, no estaba conectado a nada, y por lo tanto solamente actuaba como puente entre las dos bobinas, que es lo que es, ¿no? Entonces, luego de pasar aproximadamente 2 horas diseñando en una libreta las distintas maneras que podía hacer de conexión electrónica para la guitarra, a partir de lo que teníamos acá a mano, bueno, le creé un circuito, digamos que es único para ella, ¿no? Porque traté busqué bastante información acerca de otras combinaciones de uso de esta de guitarras similares que tuvieran un switch de 5 posiciones y 2 humbuckers, pero venía bastante información, pero ninguna como lo que yo necesitaba. Es decir, venía para que ambos hicieran coil split, venía para que se conectara alguno en serie en algún momento. Es decir, que no me servía para nada toda la información que logré recopilar. Y además que acá, bueno, tenía un solo control de volumen, no tiene control de tono la guitarra, aunque eso no era muy importante. De esto también le vamos a estar hablando en un rato. Entonces lo que hice fue que dije, bueno, vamos a ver qué posibilidades tenemos, y a partir de lo que teníamos decidí que íbamos a utilizar ambos humbuckers por separado, ambos humbuckers trabajando en paralelo. Es decir, la combinación normal, como si tuviera un switch de 3 posiciones, y aprovechar las otras 2 posiciones, una para hacer coil split con la bobina, la pastilla del puente, que me lo permitía hacer, y la otra para usar esa pastilla en función de single, y la otra en humbucker, es decir que me daba también ese otro sonido, esa otra combinación extra, y podría aprovechar bien las 5 posiciones del potenciómetro. Bueno, les decía que tenía un switch de 5 posiciones, y cómo fue que logramos hacer, o de la manera más eficiente que logré las conexiones, fue que acá en la primera posición trabaja el humbucker del puente. En la segunda posición
trabajan en paralelos ambos humbuckers. En la tercera posición entonces trabaja el humbucker del brazo. Cuando lo pongo en la cuarta posición, trabaja entonces el humbucker del brazo con esta bobina, la que está más cercana al puente. Y cuando lo pongo en la quinta posición, va a trabajar solamente la bobina del puente. Es decir, son 5 tonos distintos que se le pueden sacar a esta guitarra. Después de diseñar el circuito, bueno, me di a la tarea de hacer todo el cableado y sustituir algunos cables en algunos casos para poner a funcionar la guitarra. Y algo que no me gustó cuando fui a hacer ya el proceso apantallado y tal fue el control de volumen. Era un control de volumen de fabricación soviética. Yo, hasta donde recuerdo, nunca vi potenciómetros soviéticos de 500K, al menos en sus guitarras no venían esos potenciómetros, que era el que necesitaba para trabajar con los micrófonos humbucker. Cuando lo medí, lo medí, me dio aproximadamente 120K, algo así, es decir, que era mucho menos de lo que yo necesitaba. Me podía oscurecer mucho el sonido de la guitarra, es decir, no iba a sacarle sonido en todo su esplendor a los humbuckers. Y entonces, por suerte, bueno, tenía por acá un potenciómetro de 500K y lo sustituimos por ese, y entonces a partir de ahí quedó completamente funcional el circuito del instrumento. Hice todas las pruebas y funcionó el switch, me conmutó todo lo que quería lograr con la guitarra. Luego, otra cosa que tuve que hacer fue esta tapa trasera. La guitarra no venía con eso descubierto, le habían dado la forma y todo para colocar una tapa, pero no la tenía. Y entonces, bueno, con madera le hice una madera, tiene una veta bonita, y le di un acabado en un aceite natural, y entonces le dio un toque original, tal y como es esta guitarra. Comencé a llevar todo a su lugar. Una vez que logré bajar el huesillo, me di cuenta de que la calibración debía ser bastante profunda. El brazo, es decir, el ajuste del alma tenía demasiado recto, el brazo estaba demasiado recto, pero también lo que es el ángulo de acople del brazo con el cuerpo de la guitarra
era como hacia arriba, y entonces eso me hacía que las cuerdas, la parte más pegada a los micrófonos quedaran muy altas. Entonces corregí ese ángulo, lo puse en la posición, en una posición más asequible, y así logré después hacer los diferentes ajustes del alma que tuve que ajustar bastante, y bueno, de ajustar bien el puente y todo eso. Logré que quedara todo bien, una acción bastante baja. En otro momento que le dediqué a una Leadstar les comentaba que una característica de estos instrumentos, por tener ese radio tan plano, es que puedes trabajar con las cuerdas bastante bajas, y pude lograr lo que me proponía con este instrumento, de que fuera funcional, a pesar de que está hecho, digamos, no por un luthier profesional, pero sí tuvieron en cuenta algunos aspectos importantes para básicos para construir una guitarra. El dueño me dijo que quería usar cuerdas de calibre 11, y entonces, bueno, calibramos toda la guitarra para esa medida, y a pesar de eso, bueno, no se siente que tiene una escala tipo Fender, pero no se siente que esté tan recia, porque la acción quedó bastante baja, es decir que la guitarra es muy cómoda para tocar. Y bueno, como han ido viendo acá en el video, en las pruebas de sonido, se puede notar que logra un buen tono. Ya con la guitarra terminada, con todos los ajustes hechos, toda la calibración hecha, me dispuse a hacer una prueba de sonido. Y bueno, en ese momento me frustré un poco, porque cuando hice las diferentes pruebas de tono y tal, yo les comentaba que tenía dos micrófonos que eran sacados de distintos lugares, de distintas guitarras. Y sucedió que cuando ponían en una posición donde estuvieran los dos trabajando, estaban fuera de fase. Es algo que puede suceder normalmente. A mí, de hecho, acá lo he visto en guitarras que me han traído con un micrófono cambiado o para cambiar un micrófono, y he tenido que resolver esto del cambio de fase. En este caso lo que hice fue lo más primitivo que se hace, porque teniendo en cuenta que uno de los micrófonos solamente tenía dos cables, era muy difícil. Y cuando tú tienes un humbucker que tiene 5 cables, es muy fácil hacer este cambio de fase de manera eléctrica, intercambiando la entrada y la salida de la corriente del micrófono, es decir, el positivo con el negativo. Pero acá no podía hacer eso. Podía haberlo hecho, pero era todavía más engorroso, porque tenía que hacer un desarme mayor y sacar todos los cables de cada una de las bobinas. Entonces, bueno, lo que hice fue, basado en esa famosa mod de Peter Green, o el error que se cometió con el guitarrista Peter Green en su Les Paul en los años 60, cuando se le dio un mantenimiento y desarmaron uno de los micrófonos y le montaron el imán al revés. Esto provoca que la polaridad de la bobina cambie,
y entonces ese sonido medio nasal que tenía la guitarra de Peter Green en la posición del medio, era el sonido fuera de fase que se ha usado por muchos guitarristas después, pero en este caso lo que hice fue lo contrario. Desarmé el humbucker del brazo, extraje el imán, lo viré 180 grados a la posición donde estaba, y a partir de ahí logré que funcionara, ambos micrófonos funcionaran en fase en la posición intermedia. Bueno, este ha sido el video de esta guitarra extraña Caster. Como les estuve comentando, siempre me resulta curioso trabajar con este tipo de instrumento que no es lo que uno ve todos los días, ni siquiera hecho en una fábrica profesional ni nada, pero me satisface más aún que, a pesar de todo las cosas de cómo el instrumento fue construido y todo eso, haya tenido solución los problemas que tenía, y tenga esa comodidad para tocar y logre un tono bueno. Eso es lo más importante. Está construido con buena madera, y ojalá a su nuevo dueño le pueda rendir, le pueda prestar bastante posibilidades a la hora de tocar. Hago la salvedad, como en otros momentos he dicho, cuando veo un instrumento que tiene ese carácter un poco oscuro para ser usado en, no sé, en vertientes bastante fuertes del rock, como el metal o algo así, me decanto por tocar algo que sea diametralmente opuesto. En este caso he estado haciendo unas improvisaciones de blues muy suave, muy limpio, porque esta guitarra, bueno, el músico que la va a usar está tocando con una banda de punk rock. Entonces me da la impresión de que es una guitarra que no va a tener muchas oportunidades en el futuro de estar en géneros que sean donde saque todo su potencial en tonos limpios, porque evidentemente va a estar con distorsiones y eso. Entonces, bueno, siempre me gusta escuchar el instrumento tal como es, sin tanto procesamiento, y aquí les he hecho una muestra, ¿no? He compartido una muestra de cómo suena el instrumento limpio. Entonces, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en la próxima.